etcétera, etcétera, que permanentemente estamos marcando eso, porque la provincia recibe mucha plata en el marco de la inflación. El 95% de lo que gasta la provincia es por recursos nacionales, y hoy son las vacas gordas, viene con mucha inflación. Va a cambiar el gobierno en algún momento, van a tratar de equilibrar la inflación, va a bajar los recursos y seguramente esta provincia va a tener muchos problemas, por eso estamos hablando y vamos a ir relacionándolo con el tema de los impuestos, porque los impuestos son para que las provincias como La Rioja, que no generan nada, reciban dinero. Por eso lo saludamos a David Miazdo, economista jefe de FADA. David, Eduardo Germán lo saluda, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, justamente ustedes han hecho un trabajo que más de un cuarto del precio del pan, la carne y la leche son impuestos, y esa parte de los impuestos viene de esta provincia, y yo hago una autocrítica, pues yo vivo acá, que de provincias que no generan absolutamente nada, y todos los argentinos pagan justamente a través de los alimentos, el pan, la carne y la leche, para que se mantenga este sistema. ¿Nos puede detallar un poquito más de lo que es su trabajo, por favor? Sí, cómo no, este es un estudio. Disculpe a la gente del estudio, me escucho todo el retorno, entonces por ahí me cuesta hilar las ideas. Sí. Sí, se puede solucionar. Sí. Este es un estudio que hace FADA, ahí se solucionó, muchas gracias, de manera semestral, donde medimos justamente estos cuatro productos, estos tres productos, y ahí relevamos que justamente la carne tiene del precio final que pagamos en una carnicería un 27% de impuestos. Es decir, de cada 1.000 pesos que pagamos de carne, 270 pesos son impuestos. En el caso de la leche, el 26% son impuestos. Es decir, si querés ponerle 200 pesos que pagamos de leche, 52 pesos son impuestos, si querés ponerlo de alguna manera. Y en el caso del pan, el 25% son impuestos. Es decir, si querés ponerlo también de la misma manera, de cada 400 pesos de pan que pagamos, 100 pesos son impuestos. Y estos impuestos son 3/4 partes impuestos nacionales, principalmente el IVA, el impuesto a las ganancias, impuestos a los créditos y débitos bancarios, y el resto se reparten entre impuestos provinciales, como principalmente ingresos brutos, impuestos también municipales, como pueden ser las tasas de industria o comercio, que tienen distintos tipos de nombres de acuerdo al municipio. Y son niveles de impuestos, si querés, relativamente altos, pensando en que son productos de primera necesidad. Y a esto hay que agregarles, relacionado un poquito a lo que estaban mencionando hace un rato, que además de estos impuestos, que son los impuestos legislados, tenemos el impuesto inflacionario, ¿no? Que la inflación es un impuesto que se nos genera a todos los que tenemos pesos o ingresos en pesos, que se deterioran a causa de la inflación, ¿no? Así que también está ese impuesto que no está legislado, pero que también nos está impactando a todos. Sí, David, a ver, pues yo siempre lo hablo y teniendo en cuenta para que entiendan los oyentes, lo que vos acabas de decir lo pagan los ricos como los pobres cuando van a comprar un kilo de pan. Sí, no solo los ricos como los pobres, sino que los pobres, por seguir de la misma palabra, pagan una mayor proporción de sus ingresos en este tipo de impuestos. ¿Por qué? Porque si alguien gana 100, y sí o sí, porque es poco, gasta 100 todos los meses, paga impuestos sobre esos 100. Pero si alguien gana 200 y solamente gasta 150 y los 50 los puede ahorrar o los puede invertir, termina pagando sobre una porción menor de su ingreso. Entonces, eso es lo que tienen muchos impuestos como el IVA o los impuestos a los alimentos, que en términos proporcionales afectan más a quienes menos ganan porque gastan mayor parte de su ingreso justamente en alimentos. Y esto destruye bolsillos y demás, no hay forma de frenar esta locura, porque también, no sé si lo va a decir vos, el tema de la creación de impuestos que afectan al bolsillo de todos nosotros es para mantener todo un gasto público muy alto que tiene la Argentina, sin ir mucho en detalle, o sea, se gasta más de lo que genera. Bueno, tal cual, el gobierno nacional gasta 125 pesos por cada 100 pesos que recauda. Y esos 100 pesos que recauda ya son sobre impuestos que estamos diciendo que son altos y que afectan los bolsillos. Y sobre los otros 25 que gasta más de lo que recauda, como nadie nos presta porque nunca pagamos nuestras deudas, tiene que estar imprimiendo pesos para poder solventar esos 25 pesos de diferencia. Y con esa emisión de pesos, a causa del déficit fiscal, genera la inflación.
Así que nos pega, digamos, por los dos lados. Por el lado de los impuestos legislados, que son esos primeros 100 pesos que estamos conversando, más la inflación que genera el imprimir pesos que nadie quiere por la otra diferencia de los 25 pesos. ¿Y esto hasta cuándo se puede mantener todo esto? Es como, viste, cuando vas a 200 por hora y que dice, este se pega, este se pega, este se pega cuando va en un auto. ¿Hasta cuándo vos decís, más o menos, que usted está todo el día con números y analizando la economía? ¿Hasta cuándo se puede mantener todo este sistema? Porque vemos que ya afecta a todo el mundo. A ver, como desde la perspectiva económica, como mantenerse se puede mantener, como se ha mantenido gran parte de estos últimos 15 años, si querés. Solo que cada vez convivimos con mayores niveles de inflación y mayores niveles de pobreza. O sea, pasamos de niveles de inflación del 20, el 30, el 40, el 50, al 100, y puede pasar al 200, al 300, lo que sea, y pasamos de inflación de un nivel de niveles de pobreza del 25, 30, 35, 40, y podemos llegar al 50, al 60. O sea que en términos de si se puede seguir, pero se sigue deteriorando el valor de la moneda, se sigue deteriorando los ingresos. Con el deterioro de los ingresos se empieza a crecer el nivel de pobreza. Entonces, ese es el tema. Y se frena cuando pasan una de dos cosas: o implosiona la economía, como fueron momentos como la hiperinflación, el 2001, etcétera, porque implosiona la economía, pues ya no se puede seguir destruyendo, entonces sí o sí hay que implementar algún tipo de plan de estabilización para tratar de acomodarlo, o cuando la gente se cansa y entiende que la salida va por otro lado, y está dispuesta a apoyar políticamente otros programas económicos que traen algún tipo de estabilización. Que eso en general es lo más difícil. En general nadie apoya y ningún dirigente político quiere asumir el costo político, entonces hasta que la economía no terminó de explotar, nadie hace lo que tiene que hacer. Bueno, David, ha sido muy didáctico y para que entiendan fundamentalmente los que no están cerca de todo esto, pero ya con este informe habla a las claras que tenemos un problema muy grave en nuestro país. Muchas gracias por la atención que nos ha brindado y por este informe. Un abrazo. Un gusto conversar contigo. Hasta luego. David Miazo, economista jefe de FADA. Más de un cuarto del precio del pan, la carne, la leche son impuestos. Y los que nos están siguiendo por la tele y por las redes sociales, allí tienen un gráfico que muestra una trincha de pan, y donde tenés 25% de impuestos, 56% panadería, 6% molino, 13% trigo. Como de llevarlo a la carne, llevarlo a tu vida y demás. Acá un amigo me está aportando algo y nos vamos al servicio informativo de la tanda. Le acaba de llegar una caja de cooler Corona, puede ser así, que es como una heladerita, vos chino que entendés de los mexicanos. Dice, una caja 9.000, 10.000 pesos. Y para venderla a 12.000. Pues tiene que ganar algo el negocio. ¿Cómo hacemos? O sea, estamos hablando de cerveza, que es secundario, pero vayamos a la leche. ¿Cómo hacemos? O sea, vamos con el tema de los alimentos, que hay un trabajo lindo, que no los quiero saturar mucho, porque uno recibe muchos informes, pero recibí una encuesta donde habla de los hábitos que fueron perdiendo los argentinos con el tema de todo. Usted piense, haga comparaciones que políticamente son odiosas. Fíjese lo que hacía antes de la pandemia y a lo que hace ahora. Solamente mírelo con un detalle. El viernes de la noche de pedir una pizza o lomito. A ver cómo lo va llevando a ese, le digo una cosa mínima, después de ir al supermercado, ni hablar de comerse el tradicional asado los domingos, ni hablar de comerse las pastas. Cuando está bajada la temperatura, decís vamos a hacer una pasta, vamos a pedir una pasta en alguna roticería y demás, o alguna casa de comida. O se vaya mirando eso. La vuelta al perro, que yo siempre lo hablaba, porque en Sanagasta, la habitación donde yo sé reposar, da hacia una de las calles principales de Sanagasta. Y yo siempre le digo a mi señora, fíjate el detalle. Le digo yo, especialmente los domingos, por ahí me recostaba un ratito y me dormía, parecía que me hubiera... Y antes me despertaban, me acuerdo de pasar los autos, las motos, ¿no? Muy tranqui, ya no. Fíjense cuando ustedes hacían, hace 3 años atrás, la vuelta al perro tradicional, agarra a la familia el domingo y dice, vámonos hasta Sanagasta, iban hasta los filtros, da la vuelta, etcétera, etcétera. Se fue perdido. Ni hablar del tema de las vacaciones, ni hablar de los 3 o 4 viajes a Córdoba.
cuando decía, mira, junté una platita y vamos a hacer unas compras a Córdoba, ni hablar de eso, o irse a Catamarca, que otra gente que se iba a Catamarca, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso son pasos hacia atrás que estamos dando, que nos vamos acostumbrando, pues somos un animal que se acostumbra, vamos naturalizando ciertas cosas, pero seriamente sin entrar en la política barata de blanco, negro, etcétera, etcétera. Hago una comparación y mire 3 años atrás, 4 años atrás, lo que hacía y lo que hoy está haciendo en base de tratar de mantenerse o tratar de intentar llegar a fin de mes o intentar llegar al 20 o tratar de estar menos endeudado o pagar deuda, etcétera, etcétera, etcétera. 19:03, ya seguimos con el inspector.